Llevaba horas nevando, cubriendo la pequeña colonia con un espeso manto blanco. La mayoría de la gente estaba dentro de sus cálidas casas, con las puertas cerradas para protegerse del frío mortal. Pero Lyra no tenía hogar, ni calefacción, ni un lugar seguro donde esconderse. Estaba sentada tras un viejo muro metálico de almacenamiento, con los brazos fuertemente abrazados al cuerpo. Todo su cuerpo temblaba mientras el viento helado se colaba entre los pequeños trozos de tela que aún llevaba puestos. Sabía que si permanecía allí mucho más tiempo, la cuarta noche podría ser la última. Durante 3 noches Lyra caminó de calle en calle, esperando que alguien la ayudara. Llamó a muchas puertas, pero todas se cerraron al ver su rostro alienígena. Algunos temían su piel gris plateada y sus brillantes ojos azules. Otros habían oído historias terribles sobre su especie y no querían problemas. La primera noche durmió bajo una estación de transporte abandonada. La segunda se escondió dentro de una caja de carga rota, pero el frío se había vuelto mucho peor. La tercera noche la obligó a tomar una decisión terrible. Lyra encontró un viejo bidón de metal detrás de un taller abandonado y encendió una pequeña hoguera en su interior. Al principio, quemó trozos de madera rota y papel viejo que encontró en la nieve. Cuando se le acabaron, quemó la pequeña bolsa que había traído del barco de transporte. Más tarde, quemó su abrigo y parte de su ropa vieja solo para mantener el fuego vivo. Observó cómo las llamas consumían sus últimas pertenencias, sabiendo que casi no le quedaría nada al amanecer. Era la cuarta noche y ya no quedaba nada que quemar. El bidón de metal azulado estaba frío, lleno solo de ceniza negra de la noche anterior. Lyra intentó ponerse de pie, pero las piernas le flaquearon. Llevaba casi 2 días con el estómago vacío y cada respiración le dolía en el pecho. Miró hacia las casas de la colonia a través de la nieve espesa, pero la mayoría de las ventanas estaban oscuras. Entonces vio una cálida luz amarilla al final de la calle, que brillaba desde una pequeña casa cerca del límite del asentamiento. Lyra se quedó mirando aquella luz durante varios segundos. La sentía muy lejana, pero sabía que no tenía otra opción. Se apartó de la pared y empezó a caminar por la nieve profunda. Cada paso se hacía más difícil que el anterior, y el viento helado le golpeaba la cara como pequeños cuchillos afilados. 2 veces cayó de rodillas, pero en ambas ocasiones se obligó a levantarse. No sabía quién vivía en aquella casa, ni si la ayudarían. Solo sabía que si la puerta permanecía cerrada, probablemente no volvería a verla mañana. Dentro de la casa, Ethan Hale estaba sentado solo en una mesa de madera mientras la tormenta azotaba su hogar. Era un hombre de unos 30 y tantos años que había trabajado en la seguridad de la colonia. Años de trabajo peligroso le habían enseñado a percibir los pequeños ruidos, incluso durante una tormenta. Al principio, pensó que el débil ruido del exterior era solo la nieve golpeando la puerta principal. Luego volvió a sonar. 3 golpes lentos resonaron en la silenciosa casa, seguidos de un fuerte golpe cuando algo cayó contra la puerta. Ethan se puso de pie y se dirigió hacia la ventana junto a la entrada. A través de la nieve, divisó una figura tendida cerca de sus escalones. Por un instante, su mano se detuvo sobre el pestillo de la puerta al percatarse de las orejas puntiagudas y la piel extraña. La persona de afuera no era humana. Las advertencias de la colonia solían instar a la gente a reportar a los extraterrestres desconocidos, especialmente a aquellos que llegaban sin registro. Pero Ethan también pudo ver que la desconocida temblaba violentamente y que una de sus manos seguía extendiéndose débilmente hacia su puerta. Afuera, Lyra ya no sentía los dedos. Intentó llamar una vez más, pero su mano resbaló antes de llegar a la puerta. Su visión se nubló por los bordes y cayó lentamente sobre la nieve. Pensó en las 3 noches que había sobrevivido y casi se echó a reír al recordar lo cerca que había estado de la seguridad. Una luz cálida estaba a solo unos pasos, pero bien podría haber estado en otro mundo. Entonces oyó algo detrás de ella, en algún lugar más allá de la tormenta, y el miedo se abrió paso a través del frío que sentía en el cuerpo. Se oían pasos en la nieve. Unos pasos lentos y pesados venían de la calle que acababa de cruzar. Lyra giró la cabeza
y vio 3 figuras oscuras moviéndose entre los edificios. Su corazón empezó a latir más rápido, porque sabía que esas figuras no buscaban a nadie a quien salvar. Eran la razón por la que se había estado escondiendo desde que llegó a la colonia. Había esperado que la tormenta borrara sus huellas, pero la habían encontrado de nuevo. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Lyra golpeó la puerta con el puño. La puerta se abrió de repente. Una ráfaga de aire cálido acarició su rostro helado, y Lyra levantó la vista con los ojos entrecerrados. Un hombre alto, vestido con una camisa oscura y con una pequeña linterna de emergencia, se encontraba frente a ella. Ethan notó su debilidad e inmediatamente comprendió que las preguntas podían esperar. Se adentró en la nieve, la levantó con cuidado del suelo y la llevó adentro. Sin embargo, antes de cerrar la puerta, dirigió la mirada hacia la calle, donde divisó 3 figuras inmóviles tras la pared de nieve que caía. Lyra apenas podía mantenerse despierta mientras Ethan la colocaba cerca del calefactor y la envolvía con una manta gruesa. Lo miró con miedo, pues se suponía que los humanos eran peligrosos, pero este había abierto la puerta cuando todos los demás se habían negado. Ethan le dio agua tibia y le dijo que no hablara hasta que pudiera respirar bien. Luego regresó a la ventana y miró hacia afuera. Las 3 figuras habían desaparecido, pero sus huellas frescas aún terminaban cerca de su puerta. Ethan cerró la puerta lentamente y se volvió hacia Lyra, sabiendo que el desconocido congelado al que acababa de salvar había traído algo peligroso a su hogar. Y en algún lugar afuera, en medio de la tormenta, alguien comenzó a caminar hacia la puerta principal de la casa de Ethan. Lyra abrió lentamente los ojos y vio una luz cálida sobre ella. Por un instante, no recordó dónde estaba ni cómo había llegado hasta allí. Una gruesa manta cubría su cuerpo, y el aire caliente del calefactor acariciaba su piel helada. Entonces, recordó al hombre que abrió la puerta y la llevó lejos de la nieve. El miedo regresó cuando notó que Ethan estaba sentado en silencio al otro lado de la habitación, mirando por la ventana en lugar de a ella. Ethan vio que Lyra estaba despierta, pero no se acercó porque pudo ver miedo en sus ojos. Colocó una taza de agua tibia sobre la mesa y le dijo que, por el momento, estaba a salvo. Lyra extendió la mano lentamente hacia la taza, pero sus manos aún temblaban mucho por el frío. Ella esperaba que Ethan le pidiera dinero o le exigiera algo porque le había salvado la vida. En cambio, solo le dijo que bebiera despacio y que permaneciera cerca del calefactor hasta que recuperara las fuerzas. Lyra miró hacia la puerta principal cerrada con llave y de repente recordó las 3 figuras que estaban afuera. Intentó ponerse de pie, diciendo que necesitaba irse antes de que la encontraran dentro de la casa de Ethan. Sus piernas debilitadas le fallaron, y Ethan la sujetó antes de que cayera al suelo. Preguntó quién la seguía, pero Lyra guardó silencio y apartó la mirada. Ella solo susurró que la gente de afuera lastimaría a cualquiera que intentara protegerla. Antes de que Ethan pudiera hacer otra pregunta, alguien llamó con fuerza a la puerta principal. Lyra se quedó paralizada, y la taza se le resbaló de las manos y cayó sobre la mesa. Ethan la llevó rápidamente a la pequeña habitación contigua a la cocina y le dijo que se quedara callada. Luego caminó hacia la entrada mientras otro golpe más fuerte resonaba en la casa. A través de la ventana, vio a un oficial de seguridad de la colonia de pie afuera, con 2 hombres armados. Ethan abrió la puerta solo un poco y mantuvo su cuerpo entre los visitantes y la casa. El agente dijo que estaban buscando a una peligrosa mujer extranjera que había escapado esa misma noche. Le enseñó una foto a Ethan, y no cabía duda de que la mujer que aparecía en ella era Lyra. La agente afirmó que había atacado a personas y robado información importante de un buque de transporte. Pero Ethan notó que ninguno de los hombres parecía preocupado por la seguridad pública. Parecían desesperados por encontrarla. Desde la otra habitación, Lyra escuchaba cada palabra mientras el miedo crecía en su pecho. Sabía que esos hombres se la llevarían si Ethan les contaba la verdad. El agente se acercó a la puerta y le preguntó a Ethan si alguien había ido a su casa durante la tormenta.
Ethan permaneció en silencio durante un largo segundo. Luego miró directamente a los ojos del oficial y dijo que no había venido nadie. El oficial sonrió fríamente y le advirtió que ayudar a la alienígena lo convertiría en cómplice de su crimen. Los hombres finalmente se marcharon, pero Ethan no se relajó después de cerrar la puerta. Los vio desaparecer entre la nieve y se percató de que un hombre se quedó cerca del final de la calle. Cuando Lyra salió de su escondite, le preguntó a Ethan por qué había mentido por alguien a quien ni siquiera conocía. Ethan la miró y dijo que, por lo general, la gente inocente no tiene a hombres armados persiguiéndola durante una tormenta. Entonces Lyra susurró las palabras que lo cambiaron todo. No me persiguen porque haya cometido un delito. Me persiguen porque sé lo que hicieron. Ethan permaneció en silencio tras escuchar las palabras de Lyra, porque se dio cuenta de que ella seguía ocultando algo importante. Le pidió que se sentara cerca del calefactor y le contara todo antes de que volvieran los hombres de fuera. Lyra respiró hondo y explicó que había trabajado como archivista en un gran buque de transporte. Al principio, creyó que la nave transportaba trabajadores comunes entre diferentes planetas y colonias mineras. Pero una noche, abrió un archivo oculto y descubrió que muchos pasajeros estaban siendo llevados a algún lugar contra su voluntad. Los registros mostraban nombres, planetas, pagos y órdenes secretas de personas poderosas de varios mundos. Lyra había copiado algunos de los archivos porque sabía que nadie le creería sin pruebas. Antes de que pudiera escapar con todas sus pertenencias, los guardias de la nave descubrieron que alguien había accedido al sistema privado. Huyó del barco durante su escala en la colonia humana y se escondió entre los edificios antiguos. Desde ese momento, los mismos hombres la habían seguido por las calles y habían registrado cada lugar donde intentaba esconderse. Ethan se dirigió a un viejo ordenador que había en un rincón e introdujo el nombre de Lyra en el sistema de seguridad de la colonia. Esperaba encontrar los delitos mencionados por el agente, pero no apareció ninguna orden de arresto en la pantalla. En cambio, encontró una orden privada que decía que Lyra debía ser capturada y devuelta sin que se hicieran preguntas públicas. La orden había permanecido oculta a los trabajadores comunes de la colonia y llevaba el sello de una rica compañía de transporte. Ethan se recostó en su silla y se dio cuenta de que el agente que estaba en su puerta le había estado mintiendo. Lyra le dijo a Ethan que la prueba más contundente se había almacenado en un pequeño chip de datos metálico. Ethan preguntó inmediatamente dónde estaba el chip, pero el rostro de Lyra se llenó lentamente de miedo. Durante la tercera noche gélida, había escondido el chip dentro del grueso borde de su abrigo exterior. Ese mismo abrigo había sido cortado en pedazos y quemado cuando ya no tenía nada más con qué mantener el fuego vivo. Durante varios segundos ninguno de los dos habló, porque ambos comprendieron lo que aquello podía significar. Ethan se negó a rendirse y dijo que algunas virutas de metal podrían sobrevivir al calor si el fuego no era demasiado intenso. Esperaron hasta que la calle de afuera pareció vacía, y luego salieron en silencio por la parte trasera de la casa. Lyra lo condujo hacia el viejo taller donde había pasado la tercera noche junto al tambor de metal. Ethan rebuscaba entre las frías cenizas negras mientras Lyra observaba la oscura calle que quedaba a sus espaldas. Entonces sus dedos tocaron algo pequeño, duro y cubierto de tela quemada. Era el chip de datos. Un lado estaba negro por el fuego, pero Ethan aún podía ver una pequeña luz cuando lo conectaba a su lector. De vuelta en la casa, el chip dañado se abrió lentamente y mostró una larga lista de archivos ocultos. Ethan pulsó el primer disco y de repente dejó de respirar al ver el nombre escrito en la parte superior. El hombre que ayudaba al grupo de transporte era el Capitán Voss, antiguo comandante de Ethan en la seguridad de la colonia. Ethan se quedó mirando el nombre del Capitán Voss en la pantalla y sintió un miedo helado que nada tenía que ver con la tormenta que arreciaba afuera. Voss lo había entrenado, confiaba en él y le había enseñado a proteger a la gente de la colonia. Ahora los archivos mostraban que el mismo hombre había estado ayudando a la empresa de transporte a ocultar a trabajadores extranjeros desaparecidos durante años. Lyra se quedó junto a Ethan y observó cómo cambiaba su rostro mientras abría más registros del chip dañado. Cada nuevo archivo mostraba pagos,
barcos secretos y nombres de personas que habían desaparecido sin que nadie hiciera preguntas. Ethan investigó más a fondo y encontró pruebas de que algunos oficiales de la colonia habían ayudado a trasladar a los prisioneros a través de túneles ocultos bajo el asentamiento. La empresa de transporte les había pagado para que mantuvieran a los trabajadores habituales alejados de ciertas zonas de aterrizaje durante la noche. Lyra explicó que a muchos extraterrestres pobres se les habían prometido trabajos seguros, comida y vivienda antes de subir a las naves de transporte. En cambio, fueron llevados a peligrosos mundos mineros, de donde no podían escapar fácilmente ni contactar con sus familias. Ethan finalmente comprendió que Lyra no solo intentaba salvarse a sí misma, sino que cientos de personas inocentes dependían de la verdad que ella portaba. Intentó rápidamente enviar los archivos a la seguridad terrestre y a varias cadenas de noticias independientes fuera del planeta. El ordenador comenzó a preparar el mensaje, pero la conexión se interrumpió repentinamente antes de que pudiera salir siquiera un archivo de la colonia. Ethan revisó el sistema 2 veces y descubrió que todas las torres de comunicación de larga distancia se habían desconectado al mismo tiempo. Eso no pudo haber sido causado por la tormenta, ya que las torres fueron construidas para funcionar incluso en condiciones climáticas mucho más adversas. Alguien poderoso había desactivado toda la red de la colonia tras enterarse de que Lyra seguía viva. Lyra bajó la cabeza y le dijo a Ethan que nunca debió haberle abierto la puerta. Ella creía que él había perdido su vida tranquila por haber ayudado a un desconocido del que no sabía nada. Ethan la miró y dijo que prefería enfrentarse al peligro antes que recordar que había dejado a alguien congelándose a la intemperie. Sus palabras sorprendieron a Lyra porque nadie en la colonia le había mostrado una amabilidad tan sencilla antes de aquella noche. Por primera vez desde que escapó del barco, empezó a creer que tal vez no tendría que luchar completamente sola. Entonces, sin previo aviso, todas las luces de la casa se apagaron y la calefacción dejó de funcionar con un leve sonido. Ethan inmediatamente buscó una lámpara de emergencia, mientras Lyra se alejaba de la ventana. La línea eléctrica principal estaba cortada, pero Ethan se dio cuenta de que las casas de enfrente todavía tenían luz. Eso significaba que el problema no era el sistema eléctrico de la colonia, porque alguien solo había cortado la electricidad en su casa. Un instante después, unos pasos lentos se abrieron paso entre la nieve profunda del exterior y se detuvieron justo delante de la casa. Una voz áspera se oyó al otro lado de la puerta, y Ethan supo quién hablaba incluso antes de que el hombre dijera su nombre. El capitán Voss le dijo con calma a Ethan que sabía que Lyra estaba dentro, y que aún había tiempo para evitar problemas. Le ordenó a Ethan que abriera la puerta, le entregara a la mujer alienígena y olvidara todo lo que había visto en el chip. Ethan se colocó junto a Lyra mientras varias sombras aparecían fuera de las ventanas, lo que indicaba que la casa estaba ahora rodeada. Entonces Voss lanzó su última advertencia a través de la puerta cerrada con llave. «Danos al alienígena, Ethan. Tienes 60 segundos». Ethan miró las ventanas oscuras y supo que el capitán Voss había traído suficientes hombres para rodear toda la casa. Lyra susurró que se rendiría porque no quería que Ethan muriera por alguien a quien había conocido hacía tan solo unas horas. Ethan negó con la cabeza y le dijo que Voss jamás los dejaría con vida a ninguno de los dos después de que vieran los archivos secretos. Abrió rápidamente una vieja caja de empotrar y sacó un pequeño dispositivo de emergencia de sus tiempos en la seguridad de la colonia. Afuera, Voss comenzó la cuenta regresiva mientras sus hombres armados se acercaban lentamente a través de la espesa nieve. Ethan encendió el dispositivo y de repente, unas luces de emergencia brillantes parpadearon alrededor de la casa. La repentina luz desconcertó a los cazadores el tiempo suficiente para que Ethan llevara a Lyra hacia el almacén trasero. Detrás de una vieja repisa de metal había una estrecha puerta de mantenimiento que conectaba la casa con los túneles que discurrían bajo la colonia. Ethan había utilizado esos túneles años atrás, cuando las tormentas hacían demasiado peligroso el tránsito habitual por el asentamiento. Apartó el estante, abrió la puerta oculta y le dijo a Lyra que esa era su única salida. Un fuerte estruendo provino de la sala principal
cuando los hombres de Voz finalmente lograron entrar por la puerta principal. Ethan y Lyra entraron en el túnel justo antes de que unos pasos armados llenaran la casa que estaba detrás de ellos. El pasaje era oscuro, frío y estrecho, pero Ethan sabía que podía llevarlos más allá de las calles principales de la colonia. A Lyra le costaba seguir moviéndose porque su cuerpo aún estaba débil después de pasar varias noches a la intemperie, con temperaturas bajo cero. Cuando estuvo a punto de caerse, Ethan la sujetó de nuevo y le puso su propio abrigo grueso sobre los hombros. Lyra lo miró conmocionada porque Ethan ahora se enfrentaba al mismo resfriado mortal que ella apenas había logrado sobrevivir. Ella le preguntó por qué seguía ayudándola cuando entregarla le habría facilitado mucho la vida. Ethan siguió caminando y dijo que alguien debería haberle abierto la puerta la primera noche. Esas sencillas palabras permanecieron en la mente de Lyra mientras avanzaban por el túnel hacia una antigua estación de comunicaciones. Por primera vez, comprendió por qué los humanos podían ser peligrosos para las personas que creían que el miedo controlaría a todo el mundo. Finalmente llegaron al final del túnel y salieron al exterior, cerca del límite del asentamiento. Una estación de comunicaciones abandonada se alzaba más adelante, cubierta a medias por la nieve, pero aún conectada a un antiguo sistema de alimentación de emergencia. Ethan creía que su transmisor privado aún podría enviar las pruebas más allá de la red bloqueada de la colonia. Entraron apresuradamente, cerraron la puerta metálica con llave y colocaron el chip de datos dañado junto al panel de control principal. Ethan se giró lentamente hacia ella mientras Voz decía: «Pregúntale quién más ayudó a crear la red de transporte». Ethan no apartaba la vista de Lyra mientras el capitán Voz permanecía de pie cerca del panel de control con una sonrisa fría. Lyra parecía asustada, pero esta vez su miedo no era solo por su propia vida. Poco a poco, admitió que los archivos del chip también contenían nombres de su propio planeta natal. Algunos líderes de su especie habían ayudado a la empresa de transporte a encontrar familias pobres que estaban desesperadas por encontrar trabajo. Les habían prometido a esas personas empleos seguros, y luego vendieron en secreto sus contratos a peligrosas empresas mineras. Ethan se sintió herido porque Lyra le había ocultado esta parte de la verdad desde que entró en su casa. Lyra explicó que temía que él pensara que todos los miembros de su especie eran cómplices del crimen. Ya había visto cómo algunas personas les cerraban las puertas simplemente por su aspecto. Si Ethan se enteraba de que líderes alienígenas habían ayudado a construir la red de transporte, temía que finalmente se volviera contra ella. El capitán Voz sonrió aún más porque creía que el secreto había roto la confianza entre ellos. En cambio, Ethan miró a Lyra y le dijo que los crímenes de las personas poderosas no convertían a toda una especie en culpable. Dijo que los humanos también tenían malos líderes y el capitán Voz estaba allí, frente a ellos como prueba de ello. Lyra miró fijamente a Ethan porque esperaba enfado, pero él le ofreció algo que casi había olvidado que existía. Él le dio otra oportunidad para confiar en alguien sin temor a ser juzgada por las acciones de otros. Por primera vez esa noche, la sonrisa confiada de Voz desapareció de su rostro. Voz alzó su arma y le dijo a Ethan que la bondad no salvaría a ninguno de los dos ahora. Le ofreció un último trato y le prometió a Ethan que podría marcharse si le entregaba a Lyra y destruía el chip. Ethan se negó sin apartar la vista de Voz, mientras Lyra movía lentamente una mano hacia el antiguo panel de control. Durante su conversación, ella se percató de que la estación aún tenía una señal de emergencia débil fuera de la red de la colonia bloqueada. Si ella lograba poner en marcha el transmisor, los archivos podrían llegar a otros mundos antes de que Voz pudiera detenerlos. Lyra pulsó el control oculto, y la pantalla mostró de repente las palabras «Transmisión iniciada». Voz se giró hacia la pantalla con expresión de asombro, mientras Ethan se interponía rápidamente entre él y Lyra. El chip dañado comenzó a enviar sus archivos a través de la señal de emergencia, pero la carga era extremadamente lenta. Voz le gritó a Lyra que lo detuviera, pero ella mantuvo la mano en el control y observó cómo el número seguía aumentando. El 30% se convirtió en 40, luego en 50,
mientras que los pasos de los hombres de Buzz se oían fuera de la puerta de la estación. Al llegar al 60%, Buzz levantó su arma y apuntó directamente al panel de control que estaba junto a Lyra. Ethan se acercó a él justo cuando la puerta que tenían detrás empezó a temblar por los fuertes golpes que venían del exterior. Lyra observó cómo la pantalla alcanzaba el 72% y rezó para que la señal pudiera mantenerse aunque solo fuera un poco más. Entonces un fuerte disparo resonó en la pequeña estación, y Ethan cayó repentinamente al suelo frente a ella. Lyra gritó su nombre mientras la pantalla seguía mostrando un mensaje terrible. 72%. Completado. Lyra se dejó caer junto a Ethan y vio que el disparo le había dado en el hombro en lugar de en el pecho. Estaba gravemente herido, pero aún respiraba, y abrió los ojos cuando ella lo llamó por su nombre. Ethan le dijo que no se preocupara por él, y señaló hacia la pantalla donde la transmisión seguía en marcha. El capitán Buzz se dirigió al panel de control, dispuesto a destruir el sistema antes de que los archivos pudieran escapar. Lyra se interpuso entre él y el transmisor, sabiendo que huir solo permitiría que continuaran los mismos crímenes terribles. Buzz le ordenó que se moviera, pero Lyra se negó y mantuvo la mano cerca de los controles de emergencia. La pantalla alcanzó el 80%, mientras Ethan se incorporaba lentamente apoyándose en el lateral de una mesa de metal. Cuando Buzz intentó acercarse a Lyra, Ethan lo agarró del brazo y lo apartó del panel de control. Los dos hombres forcejearon hasta que finalmente se abrió la puerta de la estación y los hombres armados de Buzz entraron corriendo. Entonces la pantalla parpadeó al 90%, y Lyra supo que solo necesitaban unos segundos más. Uno de los guardias se dirigió hacia el transmisor, pero Lyra bloqueó rápidamente el sistema principal con el código del chip. Los archivos seguían enviándose, mientras nadie en la sala podía detenerlos sin apagar toda la estación. Buzz gritó enfadado cuando la cifra subió de 95 a 98, y finalmente alcanzó el 100%. En la pantalla apareció un mensaje brillante que indicaba que los archivos habían llegado a varios sistemas externos y estaciones de seguridad. Por primera vez en 4 noches terribles, Lyra comprendió que quienes la perseguían ya no podían ocultar la verdad. En cuestión de horas llegaron barcos de emergencia después de que las pruebas llegaran a las autoridades humanas fuera de la colonia. El capitán Buzz y los oficiales que trabajaban con él fueron arrestados, mientras los investigadores abrían las zonas ocultas bajo el asentamiento. Los registros del chip de Lyra les ayudaron a encontrar a los trabajadores desaparecidos y a rastrear las naves de transporte a través de varios mundos diferentes. Ethan fue trasladado a un centro médico, donde los doctores le dijeron a Lyra que su herida era dolorosa, pero que sanaría por completo. Ella permaneció a su lado, recordando cómo aquel humano lo había arriesgado todo, tras conocerla tan solo durante una noche gélida. Varias semanas después, Lyra estaba de pie frente a la pequeña casa de Ethan, mientras la nieve suave comenzaba a caer de nuevo alrededor de la colonia. Le habían ofrecido un viaje seguro de regreso a su propio mundo, pero ella prefirió quedarse hasta que se encontraran todas las víctimas. Ethan abrió la misma puerta que le había salvado la vida, y esta vez Lyra entró con una cálida sonrisa en lugar de miedo. Ella le dijo que 4 noches con las puertas cerradas casi la habían hecho creer que a nadie en la galaxia le importaba ella. Ethan simplemente respondió que mientras él viviera allí, ella nunca tendría que enfrentarse a otra noche fría sola. Meses después, otra tormenta azotó la colonia, y de repente se oyó un débil golpe en la puerta de la casa de Ethan. Lyra caminó hacia la entrada y vio a un viajero alienígena asustado, de pie en la nieve, sin ningún otro lugar a donde ir. Por un instante, recordó el bidón helado, la ropa que había quemado y la noche en que pensó que moriría. Entonces abrió la puerta de par en par y dejó que la cálida luz iluminara al desconocido que esperaba afuera. Ethan sonrió detrás de ella mientras Lyra decía suavemente: «Entra, aquí estás a salvo».